Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al canal de YouTube nuevo. Espero que estéis pasando lo mejor posible estos días de intenso calor. Y bueno, os traigo un nuevo vídeo para que también en verano, en vuestros ratos libres, pues si os apetece, podáis ver. Y vamos a hablar de Álvaro Morata, del documental No saben quién soy. Lo mismo que me pasó con el documental de Carlos Alcaraz, pues este documental era uno de los que me daba un poco pereza, porque bueno, tampoco Álvaro Morata era una persona que me atrajese en exceso su perfil, un poco de verlo, pero la verdad es que tanto con Alcaraz como este, pues me lleva una grata sorpresa de que me ha gustado mucho el documental. En este caso creo que me llevo algunos aprendizajes de liderazgo, algunas confirmaciones de liderazgo. Tenía pensado grabar, porque lo vi hace un par de semanas el documental, tenía pensado grabar el vídeo, pero hasta ayer leí que el gran Javois, el escritor, Manuel Javois, que le admiro muchísimo, le dedicaba una columna, no sé si, bueno, yo por lo menos la leí ayer, no sé si es de ayer, y dije, joder, si Javois le dedica una columna, tengo que grabar el vídeo. Así que nada, vamos a hablar de este documental de Morata no saben quién soy, que bueno, creo que tiene bastantes claves de liderazgo. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a hablar de Álvaro Morata y el documental. Como decía, Álvaro Morata no ha sido una persona que a mí me haya generado interés en su forma de ser, pero sí que es verdad que siempre había oído hablar muy bien de él. Compañeros, entrenadores, siempre habían oído hablar de que era una persona como muy educada, que se preocupaba mucho por los demás, que tenía muy buena relación en los vestuarios, que la gente, los compañeros le apreciaban mucho, y en este documental pues te confirma un poco esa idea, ¿no? Dicho esto, bueno, no sabemos por qué, o yo no sé por qué, al final Álvaro Morata es una persona que ha generado bastante animadversión, ¿no? Yo creo que en algún momento el hecho de cambiar tanto de clubes y en cada club intentar, cuando llegaba, quedar bien, entre comillas, le ha generado un poco el efecto boomerang. Y yo creo que es una forma de educación, de ser educado con el equipo que llegas, de querer gustar, de querer agradar, y desde una posición positiva, de querer comportarte de una manera positiva, creo que se le ha vuelto en contra, ¿no? Y eso le ha generado pues muchos haters, ¿no? Dicho esto, no hay nada en el mundo que justifique el grado de ira que ha tenido, ¿no? Y el grado de rechazo que ha tenido en muchos momentos, ¿no? Que jugando con España te piten en tu propio estadio, me parece que es algo que bueno, no sé si se ha visto en muchos casos, y si Álvaro Morata en algún momento ha podido hacer algo tan grave como para que pase eso, ¿no? Yo no creo que haya nada justificable para eso. Y luego ya llegan las amenazas, los insultos, incluso han comentado que a sus hijos, Álvaro Morata comenta que uno de sus amigos tiene un problema en un estadio en la Eurocopa, porque lleva su camiseta, bueno, cosas que no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, ¿no? Y bueno, recientemente, bueno, pues comentan como un chaval ha sido detenido porque cuando falló el penalti en la Nations League, amenaza a su mujer por redes sociales, le han detenido, y bueno, uno de los policías comentaba que cuando se le va a detener, pues que es un chaval que cuando llega la policía pues le entra una crisis de nervios, porque en ningún momento se piensa que le ha pasado algo así, claro, pero desde la impunidad y desde el anonimato de las redes sociales puedes hacer muchas cosas. Dicho esto, todo eso, más cómo ha podido gestionar en algún momento Álvaro Morata pues las situaciones dentro del campo, como la ocasión que falla contra el Borussia Dortmund con el Atlético de Madrid en la Champions, que al final es un fallo propio del juego. O sea, al final es 1 contra 1 y en lugar de meterla pues va afuera. Que eso a él no consigue dar la vuelta, y a partir de ahí, bueno, hay una serie de situaciones, la situación que vive en el Chelsea también, bueno, todo eso al final hace que llegue a tener una depresión muy grande y que tenga que ser tratado por una psiquiatra, ¿no? Porque al final está en un punto en el que no quiere jugar la Eurocopa, no se ve con fuerzas de jugar la Eurocopa, y bueno, pues eso le lleva a tomar otras decisiones, ¿no? El documental un poco recoge esa parte de cómo gestiona toda esa parte, de dónde viene y cómo la gestiona, y cómo lo viven las personas de su entorno.
Y bueno, yo creo que hay cosas que no somos capaces de entender. Sale Iniesta en un momento del documental y él dice, ¿no?, que hasta que no estás en ese momento no puedes comprender lo que le pasa a esa persona, ¿no? Personas que tienen todo en la vida, ya tienen toda la parte económica, la parte material, familias maravillosas, hijos, tienen todo y de repente se encuentran en un túnel en el que no saben cómo salir, lo ven todo negro y ojalá que no lo vivamos, pero la verdad es que parece que si no lo vives y no estás ahí es difícil de entenderlo, ¿no? Por mucho que queramos empatizar, pues es difícil de empatizar. Entonces, bueno, pues el documental narra esta situación. Me gusta una parte muy importante, que es que hay un trabajo interdisciplinar entre médico, psiquiatra, psicólogo, coach, y me gusta un poco que aparece el rol del coach, ¿no? Es verdad que hace un ejercicio de visualización que yo soy partidario de que lo hagan los jugadores. Él lo hace a través de videollamada con Morata. Yo soy partidario de, sí, igual, trabajar con los jugadores la visualización, enseñarles un poco cómo se hace, pero luego ya que la trabajen ellos por su cuenta y en sus concentraciones, ¿no? Pero me gusta cómo sale esa parte interdisciplinar, ¿no? Y luego ya, pues creo que lo más importante que es el tema del liderazgo, ¿no? Álvaro Morata es el capitán con Luis de la Fuente, el capitán de la selección. Luis de la Fuente habla maravillas de él, dice que Álvaro es muy importante para el equipo, que es probablemente el que mejor transmite, incluso mejor que yo, lo que es un equipo. Y bueno, ahí hay una parte que me gusta de Luis de la Fuente que dice que para ser un buen equipo debe haber un gran aporte de individualidades, ¿no? Y hace poco en LinkedIn debatía un poco con una persona, ¿no?, que decía que había que dejar aparte los objetivos individuales y que lo importante era los objetivos del equipo, ¿no? Entonces yo le decía que me parecía que obviamente un equipo tiene que tener un objetivo común, pero que no puedes dejar a un lado los objetivos individuales de cada persona. Es más, creo que ayudan, siempre y cuando esos objetivos estén alineados, siempre que esos objetivos se pongan al servicio del equipo, ¿no? Pero tú tener tus propios objetivos que vayan a aportar al equipo, creo que es lo primordial. Y creo que esto lo refuerza, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo. Al final, todo equipo está compuesto por personas. Esas personas tienen unas necesidades y como no cubramos esas necesidades, o por lo menos no las entendamos y veamos cómo podemos cubrirlas, es difícil que quieran aportar al equipo, ¿no? Hay veces que podemos hacer el trabajo inverso, ¿no? Ver desde el equipo cómo podemos aportar a los individuos, pero como el individuo no esté convencido de lo que hace el equipo, va a ser mucho más difícil aportar. Entonces, cada jugador es normal que se ponga sus objetivos que vayan a ayudar al equipo, no que vayan en contra, obviamente. Pues eso es una obviedad, ¿no? El hecho de que no me voy a poner objetivos que vayan en contra del equipo, porque entonces sí que no estamos funcionando, pero esos aportes individuales que tiene el equipo son súper importantes. Entonces decía que, bueno, pues que al final Álvaro Morata pues tenía ese punto, ¿no?, de aportar mucho al equipo, ¿no? Y luego el rol, ¿no? ¿Qué rol? Que primero se le reconoce mucho el rol dentro del campo, que eso es importante dentro de un liderazgo. Tenemos que tener el reconocimiento, tenemos que tener cierta admiración de nuestros equipos. Entonces, esa parte está muy reconocida, de qué jugador es Álvaro Morata dentro del campo, pero le reconocen también mucho la parte de fuera, ¿no? Y de la Fuente vuelve a decir un poco que casi era más importante el Álvaro persona que el Álvaro futbolista, ¿no? No creo que sea para tanto, pero sí que ese rol fuera del campo como capitán, la importancia de cómo es como persona, desde lo emocional, y decía que es un equipo muy emocional y eso es importante detectarlo. Somos un equipo emocional, necesitamos capitanes a veces emocionales que también tengan ese equilibrio con lo racional, pero sí que sepan integrar un poco, que sepan entender un poco desde dónde funciona el equipo. Y luego una parte que lo comenta un periodista, Sid Lowe, que es la importancia de la vulnerabilidad, ¿no? La importancia de cómo Morata traslada o transmite un mensaje de que yo estoy mal, he estado mal, pero puedo trabajarlo, se puede trabajar, se pueden hacer cosas y podemos entre todos ayudar en este camino, ¿no? Y lo bueno que es que en el mundo del fútbol la gente entienda que tiene esa lesión en ese momento y cómo se le puede ayudar y cómo puede salir de esa lesión, ¿no? Y mostrarse vulnerable y decir, mira, no estoy bien, esto no está bien, esto no me encuentro bien, pero quiero trabajar, quiero jugar y cómo los demás compañeros le ayudan, ¿no? Este es un debate que hemos tenido en diferentes sitios de
¿Cómo tú puedes decir que tienes un esguince de tobillo y sabes que si estás 2 semanas parado o 3 semanas parado o una semana parado, ese esguince va a mejorar? Pero ¿cómo si dices que tienes una depresión o tienes falta de confianza? Son cosas diferentes, pero o que no te encuentras bien o no te encuentras motivado o lo que sea, ¿cómo eso se toma desde un punto de vista mucho más alejado y no tienes claro de que se vaya a entender bien, ¿no? Y no tienes claro de que la gente vaya a interpretar ese punto de la debilidad, ¿no? En lugar de la vulnerabilidad, decir, no estoy bien, necesito ayuda, quiero recuperarme, quiero trabajar esto, y verlo como algo propio de un proceso de lesión, como todavía cuando lo verbalizamos hay dificultades de entenderlo, ¿no? Y todavía hay, yo creo que, miedos a verbalizarlo, ¿no? Entonces, ese punto de la vulnerabilidad de Morata, de cómo transmite y cómo lo señala, pues me parece muy importante. Bueno, dicho esto, creo que es un documental muy recomendable, que ya digo, más allá de, creo que a veces tenemos que operar, ¿no? A mí me pasa, pues a veces te puede caer mejor una persona desde fuera, no caer porque no les conocemos, pero sí te puede generar más cercanía o menos cercanía. Pero hacer el esfuerzo de intentar verlos y ver un poco más lo que hay ahí atrás, pues me parece súper interesante. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado darle me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros y seguimos, pronto venimos con más vídeos. Hasta pronto, chao, cuidaros, un abrazo.